Habíamos visto que finalmente la principal función del tubo digestivo era la absorción para la nutrición de todo lo que ingresaba por la boca, ¿no? Fundamentalmente la absorción fuera de todos los nutrientes es la absorción de agua. A partir de yeyuno, ilio, colon derecho, izquierdo, transverso, es absorción de agua. La mayor parte de absorción de agua sucede en intestino delgado, siempre en intestino delgado, predominantemente yeyuno. Pero siempre cuando comparan intestino grueso, el lado derecho, el lado izquierdo, el lado derecho es donde sucede mayor absorción en relación al lado izquierdo. O sea, el colon ascendente absorbe más agua que el colon izquierdo. Pero en todo el tubo digestivo, el yeyuno es el principal en lo que refiere a agua. En lo que refiere al resto, vamos a ver que todo lo que nosotros ingerimos o se vuelve un carbohidrato, o es un carbohidrato, o es una proteína, o son lípidos, o son oligoelementos, vitaminas. Yendo al primero, vamos a ver esta digestión que es el troceado a elementos más pequeños, más fácilmente reabsorbibles. Recuerdan que el troceado, esta digestión puede ser mecánica, a predominio del estómago, química, a predominio de todos los jugos intestinales que se van secretando y van a producir una hidrólisis. Esta hidrólisis es decir, la combinación tanto del carbohidrato, la proteína o el lípido con agua, a través siempre de una enzima. ¿Para qué? Para producir su elemento base, su mínima expresión. Monosacáridos, o pueden ser disacáridos, aminoácidos, también puede ser péptidos, dipéptidos, tripéptidos, es decir, ya más pequeños, ácidos grasos, colesterol también. Es decir, transformar lo macro en trozos más pequeños y fácilmente absorbibles. Esta hidrólisis gracias siempre a la ayuda de estas enzimas digestivas. A nivel oral, la amilasa y la lipasa al igual. A nivel de estómago, el pepsinógeno que se transforma en pepsina y la lipasa gástrica, pero predominantemente todo a nivel pancreático, ¿no? La amilasa, pepsina, tripsinógeno, carboxipeptidasa, elastasa, fosfolipasa, todo, la mayor parte a nivel pancreático. Es decir, en la segunda porción duodenal. Pero también a nivel intestinal, duodenal y yeyunal, que son las enteroquinasas, algunas disacaridasas para algunos carbohidratos y algunas peptidasas. Pero ya para cuestiones más pequeñas, simples, ¿no? Disacaridasas, estamos hablando de dos moléculas de carbohidratos, peptidasas y péptidos, 2 moléculas de péptidos, son cosas pequeñitas a nivel intestinal. Pero el grueso, el macro, de la digestión, la hidrólisis en sí, está dada por el páncreas, por todas las enzimas pancreáticas. Sí interviene en la digestión el intestino delgado, el yeyuno, con estas enzimas, sí la lipasa, la amilasa salival, la lipasa lingual, sí, pero fundamentalmente es páncreas. Páncreas es el sinónimo de digestión en el tubo digestivo, pero no es la única, ¿no? Es para recordar esa parte. Ahora, la mayor parte es yeyuno. Yeyuno es lo principal, ¿no? Pero a medida que se va alejando más distal, se empiezan a absorber otras sustancias, como ven ahí, sales biliares, vitamina B12, ácidos grasos, a nivel de ilio, distal, colon ascendente. Y fundamentalmente en todo el tubo digestivo, lo que les había dicho, agua y electrolitos, ¿no? Agua y electrolitos, fundamentalmente en yeyuno. Esta difusión puede ser a través de un transporte activo, con uso de energía, a través de un transporte pasivo, y dentro de los transportes pasivos puede ser una difusión simple o a través de algún canal o alguna proteína. Yendo a los carbohidratos,
lo que normalmente todos comen, ingieren, carbohidratos, lo que te da la energía rápida, la glucosa activa. Vamos a tener a la maltosa, que son la unión de dos glucosas, la lactosa, la galactosa más la glucosa, y la sacarosa, el azúcar, ¿no? La fructosa más glucosa. Esos son los carbohidratos. Ahora podemos tener unión de glucosas, ¿no? Que son la maltosa, o unión de tres glucosas, que son la tetralosa. Estos son términos ya de bioquímica de unión de la parte de carbohidratos. Nosotros vamos a tener en general los almidones. O sea, dentro que hablamos de carbohidratos, hablamos de almidón. Y los almidones de origen vegetal y de origen animal. Cuando hablamos del vegetal, la mayor parte son la amilopectina. Más del 75-80% es amilopectina dentro del almidón de origen vegetal. Y dentro de este amilopectina va a caracterizarse por tener dos tipos de enlaces. Los enlaces alfa 1,4 y 1,6. Esto es la mayoría, amilopectina. 75% dentro del vegetal. El otro 25% de almidón es la amilosa, que solamente tienen enlaces alfa 1,6. Esto es la parte vegetal. Y en la parte animal, lo del almidón es el glucógeno, lo que comúnmente conocemos, ¿no? Ahora, vamos a tener otro tipo de carbohidratos, como la celulosa, que tiene enlaces beta 1,4. Esos enlaces beta 1,4 no tenemos enzimas para digerir, para romper esto. No tienen, ciertas otras especies sí tienen enzimas y pueden captar esta celulosa. Esta celulosa es lo que es la fibra, lo que le da el volumen a las heces, lo que usualmente se recomienda ingerir para que le dé volumen a las heces y no sufran de estreñimiento. ¿Por qué? Porque no se pueden romper estos enlaces, ¿no? Ahora, cuando se come carbohidratos, se activa la amilasa, ¿no? Por decir la enzima principal, se inicia la digestión de los carbohidratos. Esta amilasa, estamos mencionando la principal, la general, pero hay una serie de enzimas, ¿no? Esta amilasa va a actuar sobre la amilopectina y la amilosa, ¿no? ¿Recuerdan que le dije que esta amilopectina es la más común, la más frecuente? La diferencia entre la amilopectina, que es la más frecuente y más común, es que es ramificada. O sea, no es solamente lineal, sino tiene enlaces laterales. Esos enlaces laterales son los enlaces alfa 1,6. Y la amilosa es netamente lineal. Todo lo que es lineal es enlaces alfa 1,4. Cuando da una cadena ramificada es enlace alfa 1,6. Y ese alfa 1,6 es la amilopectina. La amilasa deshace esos enlaces, excepto el alfa 1,6, solo el alfa 1,4. Pero al destruirlo de manera macro, o sea, al deshacerlo, va formando subunidades. Estas 4 subunidades, ¿no? Maltosas, maltotriosas, oligoelementos de glucosa y la alfa limitante destrosa. Acá noten que este es el alfa 1,6, que no lo ha deshecho la amilasa, porque es una lateral. Esa es la principal diferencia. Pero existe una serie de enzimas. La amilasa en general es la más grande, la más compleja. Por eso incluso cuando... ¿Se acuerdan que estas enzimas se secretan de manera inactiva al tubo digestivo? Y se activa a nivel del orden cepillo duodenal por una enterocinasa. ¿Por qué? Porque esta enzima es la que digiere, la que causa pancreatitis. Y justamente cuando quieres descartar que tenga pancreatitis, de que el páncreas no se esté autodigiriendo porque la amilasa está activa, lo que le piden es amilasa sérica. Le sacan sangre y ven cuánto está su nivel de amilasa. El niveles de pancreatitis está en 1000, 2000, lo que normalmente es 30, 40. Sube más de 100 veces su valor. Eso es una pancreatitis. Y para eso es la utilidad de la amilasa, ¿no? ¿Qué destruye los enlaces alfa? Los lineales, que son los 1,4, ¿no? Entonces, una vez que ya actuó la amilasa, forma esto, ¿no?
Las glucosas, olígolos de glucosa, maltotriose, que son 3 glucosas, maltosa, 2 glucosas. En general pueden ser 2, 3, 4, 5, etcétera, pero son más pequeñas. Y las de alfa 1, 6. Aquí van a actuar otra serie de enzimas. En las de arriba, en las de cadena lineal, la glucoamilasa, la sacarasa y la isomaltasa. Estos 3 tipos de enzimas pueden destruir estos enlaces alfa 1, 4. Mientras que en la de abajo, en la lateral, la isomaltasa es la que rompe el alfa 1, 6. ¿No? La isomaltasa es la única que rompe la parte lateral, la ramificación de estas cadenas. Ahora, se inicia la digestión de los carbohidratos en la boca, en el estómago, pero fundamentalmente, como estamos viendo que es amilasa, es a nivel duodenal, ¿no? Ya en la boca, la tialina o amilasa salival, 3 a 5% se produce en la boca de digestión y un 30-40% a nivel gástrico. Siempre tienen que recordar una parte, que hay el esfínter pilórico. El esfínter pilórico controla el vaciamiento gástrico y también que haya un retorno de la parte duodenal hacia el estómago. Cuando hay incompetencia de este esfínter pilórico, puede también haber procesos digestivos de los diversos factores a nivel gástrico. O sea, uno dice, pero si el páncreas está produciendo la enzima y drena al duodeno, ¿por qué se está en el estómago? Puede también haber procesos patológicos. Fundamentalmente, lo normal es que se produzca en el intestino delgado, ¿no? Gracias a esta amilasa pancreática, maltasa, sacarasa, lactasa, alfa-destrinasa, terealasa, todas esas enzimas que van a hacer que estos carbohidratos vengan a su mínima expresión. En este cuadro, como la amilasa es la que al final va a desdoblar a toda la cadena de almidón a predominio de la amilopeptina. ¿Y cómo se va a producir al final la absorción? Una vez que ya se ha expresado en una expresión más pequeña, puede pasar a nivel del enterocito, y estamos hablando duodenalmente. La célula principal yeyunalmente, del yeyún es el enterocito. Este es un enterocito con su borde en cepillo acá. A este borde en cepillo van a llegar los oligoelementos de carbohidratos, ¿no? Y van a pasar, puede pasar la glucosa con ayuda del sodio. Siempre que ingrese sodio, atrás del sodio siempre viene agua. Tanto en carbohidratos, tanto en proteínas. Y si ingresa agua, está favoreciendo la absorción de agua. ¿Cómo ingresa la glucosa al enterocito? A través de varios facilitadores. Vamos a tener ahí. Así es como a través del SGLT1 ingresa la glucosa y el sodio. Recuerden, siempre después del sodio viene el agua. Pero a diferencia de la glucosa, vamos a tener que para la fructuosa es ayudada por el GLUT5, ¿no? Es la principal diferencia entre fructuosa y el resto. Siempre deben recordar que siempre, después de que ingresa sodio, siempre va a ingresar agua. Entonces esto ayuda, hace que sea la absorción predominantemente de líquido también a nivel yeyunal. Y como la fructuosa, después a nivel ya del vaso, actúa a través de un GLUT2. La principal diferencia es acá fructosa a través del GLUT5. Ese es lo mismo. Ahora, dependiendo de la complejidad de la glucosa, obviamente es la velocidad de incremento de la glucosa a nivel sérico, ¿no? Uno rápidamente, cuando ingiere glucosa y la glucosa es más sencilla, los niveles de glucosa suben rápidamente, y mientras más compleja es, demora. Por eso cuando tienen esos síntomas de hipoglicemia, de no haber tomado desayuno,
siempre le dicen tomen algo dulce, o a los diabéticos que no manejan bien la insulina, les dan rápidamente glucosa en periodos de hipoglisemia para que compensen. Y mientras más básico sea, más rápido es. Se despiertan totalmente rápidamente, ¿no? Ahora, el otro campo, las proteínas. Vamos a tener diversos tipos de proteínas, de aminoácidos. En sí, los que son especiales son los que no se pueden sintetizar, los que el cuerpo no los hace, que son 9 aminoácidos esenciales. El resto de aminoácidos, el cuerpo lo puede absorber, o sea, captar fácilmente o crear. Vamos a tener nosotros nuestras proteínas que van a ir en un enmarañado, como una bola de lana hacia el estómago. En el estómago está enmarañado de aminoácidos, cada bolita es un aminoácido y está enmarañado. Gracias a la acidez, al pH ácido, se desdobla y se desenmaraña. Al desenmarañarse esto, van a empezar a actuar varios tipos de enzimas. Las carboxipeptidasas al extremo carboxilo y las aminopeptidasas al extremo amino. Pero en general, estas enzimas, estos aminoácidos enmarañados, necesitan de la acidez gástrica para poder desdoblarse. Ahí se desdoblan gracias a la acidez. El pepsinógeno, gracias a la acidez, también pasa a pepsina y empieza a romper ya los enlaces de aminoácidos en la cadena interna, ¿no? Teniendo carboxipeptidasas, aminopeptidasas para los extremos, dependiendo cuál sea su radical extremo. Vamos a tener en la boca la digestión nula. En el estómago necesitamos de esa acidez, esa acidez de pH de 2 a 3. Si no hay esa acidez, no se desdobla y se inactiva la digestión de proteínas. Necesitamos al pepsinógeno, pase a pepsina por el ácido para que esta pepsina empiece a hacer la digestión de estos enlaces y se produce hasta un 30% de la digestión a nivel gástrico. Pero fundamentalmente es siempre pancreático, como hemos dicho, ¿no? La tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas A y B, las elastasas. Esto es duodenal pancreático, y después las peptidasas, ya para aminoácidos más pequeños, a nivel del borde del cepillo yeyunal. Siempre tener en cuenta el hecho de que se secretan inactivamente, ¿no? Y a nivel del borde del cepillo, gracias a esta enterocinasa, se activa. Siempre teniendo un borde carboxilo, o sea, los extremos, amino y carboxilo. Cómo actúa la tripsina, la quimotripsina, cómo actúa la carboxipeptidasa A y B. La A va para los aminoácidos neutros y la B para los aminoácidos más básicos, cómo los va destruyendo. Finalmente, ¿para qué? Para tener un dipéptido, un tripéptido, un tetrapéptido, o sea, es decir, aminoácidos lo más pequeño posible. Eso era pancreático. A nivel intestinal, en el borde del cepillo, o sea, a nivel yeyunal, hay aminopeptidasas que no son producidas por el páncreas, ¿verdad? Pero están en el intestino delgado. Hay carboxipeptidasas. Y finalmente, para entrar, ¿cómo pueden entrar? A través de un transporte activo secundario. Acá ingresa un solo aminoácido con sodio, y si trae sodio también trae agua, favorece la absorción de agua. Pueden ingresar 2 aminoácidos o 3 aminoácidos facilitados por un protón, pero el protón nuevamente es eliminado e ingresa sodio. O sea, finalmente en ambos casos ingresa siempre sodio. Acá se establece que por eso cuando la ingesta proteica es abundante, aparte de la osmolaridad, este es un criterio por el cual tienen mucha sed después, ¿no?
por la gran cantidad de sodio que ingresa y obviamente ingresa más agua y tiene necesidad de líquido. Las grasas finalmente, los triglicéridos, fosfolípidos, esos triglicéridos, esos ácidos grasos, ese glicerol con sus 3 ácidos grasos, los fosfolípidos con su cabeza polar del fósforo, que es el ácido graso también, pero con la parte polar por el fósforo, y los ésteres de colesterol. Uno ingiere grasas y de la misma forma se intenta hacer la digestión, llevarlo a su mínima expresión a estos ácidos grasos. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? Fundamentalmente, cuando hablamos de ácidos grasos vamos a hablar colesterol. Y hay 3 formas de eliminar el colesterol: a través de los sales biliares, colesterol y unido a ácidos grasos. En la boca y estómago siempre se produce una digestión de 10 a 30%, igual que en proteínas. Es poca la digestión que se produce ahí, gracias a la lipasa lingual. ¿Qué va a hacer esta lipasa lingual? Esos triglicéridos los transforman en ácidos grasos y 1 o 2 acilglicerol. Y la lipasa gástrica, gracias a o tributarasa, estos triglicéridos los transforman en ácidos grasos también, más solo rompe un enlace. La lipasa gástrica tiene la desventaja que solo rompe un enlace. Esta lipasa gástrica se compara mucho con la lipasa pancreática, que es más fuerte, es más poderosa, en la cual rompe más enlaces, ¿no? Siempre funcionan en pH ácido y la idea es hidrolizar este glicerol. En el intestino delgado se produce la mayor cantidad de digestión de grasas, como de proteínas, como de carbohidratos, etc. Y comparan siempre esta lipasa gástrica con la lipasa pancreática. Esta lipasa gástrica sí rompe los 2 enlaces, ácidos grasos más monoglicéridos. En el intestino delgado, aparte de esta lipasa pancreática, también tenemos ésteres que hidrolazan el colesterol, la colesterol hidrolasa. Y tenemos la fosfolipasa A2. Estas tres enzimas en el intestino delgado son las que producen el 80% de la digestión de las grasas. Los que hidrolazan los ésteres de colesterol, la colesterol hidrolasa, la lipasa pancreática y la fosfolipasa 2. Y al final, ¿qué produce esto, no? Los ésteres de colesterol hidrolasa producen colesterol más ácidos grasos libres. La fosfolipasa A2 produce ácidos grasos más lisofosfolípidos. Y la lipasa pancreática produce ácidos grasos más monoglicéridos, rompiendo los 2. Esto, una vez que se ha hecho, estas enzimas están iniciando la actividad de digestión grasa. Para recordar nada más que la parte pancreática, la lipasa gástrica, es mucho más débil que la pancreática. Y vamos a tener las bolitas de grasa, y estas bolitas de grasa van a necesitar la enzima la lipasa. ¿Cómo se le pega la lipasa a la bolita de grasa? A la micela. Esta lipasa va a competir directamente con las sales biliares que vienen de la bilis. Las sales biliares se pegan para emulsificar esta micela y compiten con la lipasa. Por eso es que la lipasa necesita de acción de la colipasa para que se produzca la digestión. O sea, esta lipasa entra en una competición directa con la bilasa, con la parte de las sales biliares, los ácidos biliares. Por eso es que necesita de esta colipasa para que los dos, tanto lipasa, colipasa y ácidos o sales biliares, actúen a nivel de la micela. Y finalmente va a producir hidrólisis enzimática y solubilización micelar.
puede producir esto, o puede producir solamente la hidrólisis enzimática, o solamente que sea, esta parte micelar sea soluble. ¿En qué caso se produce esto? En el primero, en los triglicéridos de ácidos grasos de cadena larga, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Ahí se producen los dos, tanto la hidrólisis enzimática como la solubilización. Pero la hidrólisis solamente se da en cadena corta. Miren acá, solo cadena corta da hidrólisis enzimática, la larga de los dos. Y la micelar es fundamentalmente vitaminas y colesterol. Ahí tenemos la acción enzimática de la lipasa pancreática, colipasa, fosfolipasa 2 y la colesterol esterasa. Lo mismo que dijimos en antes, ¿no? Estas gotitas de lípidos emulsionados en el estómago van a formar las micelas, se le van a pegar las sales biliares, se le van a pegar las lipasas, se le va a pegar la colipasa. Y cuando están así, con lipasa, colipasa y ácidos biliares, se van a ir al borde del cepillo de la mucosa del yeyuno, es decir, al enterocito. Y en el enterocito, así como están, van a ser absorbidos. El enterocito lo absorbe a esta micela, recuerden que es lipasa, colipasa y ácidos biliares, lo absorbe y lo va a reesterificar, dando lugar a estos triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol, a lo que lo va a reempaquetar. Este enterocito, esta célula yeyunal enterocito, que ha absorbido en su borde cepillo a esta micela, lo deja entrar y lo reempaqueta y forma lo que se llama el kilomicrón. Al formar el kilomicrón, el enterocito no lo manda a la circulación vascular directamente, lo manda a la parte linfática. Y esta parte linfática finalmente va a desembocar a nivel de la vena subclavia del lado izquierdo, a la parte venosa sistémica, ¿no? O sea, finalmente sí va a la sangre, pero a través de los linfáticos de la subclavia, en su desembocadura en la subclavia izquierda, que es de toda la parte interna, ¿no? Porque de la cabeza, cuello, también va al lado derecho. Como esto es digestivo, va al lado izquierdo. Justamente hay lesiones cuando hay tumores de cuello y no tienen un conocimiento adecuado de la anatomía, tienden a este drenaje linfático lesionarlo. Y pacientes que hacen drenajes, fístulas linfáticas de todos estos kilomicrones producidos por los enterocitos. Es el kilomicrón, ¿no? Cómo está entrando al conducto torácico. Todas estas grasas, todo este alto contenido graso calórico, cómo ingresa. Y lo fundamental es siempre entender que todo esto se produce en el enterocito. Finalmente en el enterocito ha llegado la bolita de grasa, la micela emulsificada con colipasa con ácidos biliares, ingresa en el borde del cepillo y acá se produce esa reesterificación, esa neoformación, y se produce a través de exocitosis, sale el kilomicrón. La formación del kilomicrón, ¿no? A través de esa exocitosis. Hay otras sustancias también importantes, la vitamina B12. La vitamina B12 es necesaria para la producción celular de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Se encuentran como depósito en los tejidos animales, en la carne, en el hígado. Ahí se encuentra la vitamina B12. Por eso personas vegetarianas necesitan tomar suplementos de vitamina B12, si no a la larga te hacen anemia.
ciertos animales que también son vegetarianos necesitan ingerir, no van a ingerir suplementos creados, ¿no? Crean sistemas propios para absorber vitamina B12. La vitamina B12 es producida, si bien es guardada en el músculo y en el hígado, es producida por las bacterias. Entonces es una parte del criterio de rumiación de los animales. No mastican, lo degluten y de ahí lo devuelven. Al deglutirlo está en contacto con bacterias que producen esta vitamina 12 y al vomitarlo aprovechan esta vitamina B12. Es uno de los por qué hay esta parte de rumiación, ¿no? También hay ciertos animales que comen sus heces, hacen las deposiciones, animales vegetarianos hablando, ¿no? Comen sus deposiciones porque ahí, en esas deposiciones, ya hay flora bacteriana a nivel colónico, ¿recuerdan? Y ahí hay producción de vitamina B12 y pueden adquirir la vitamina B12 así, ¿no? Y nosotros lo comemos de las carnes y del hígado, esta vitamina B12, y necesita la célula parietal, aparte de producir el ácido clorhídrico, también produce el factor intrínseco, ¿recuerdan? La célula parietal, aparte de producir el factor, la parte ácida, produce el factor intrínseco. Este factor intrínseco no se une todavía a la vitamina B12. En el estómago hay una proteína vinculante R, y esta proteína vinculante R se une a la vitamina. Pasa en el estómago, pasa el duodeno, y en el duodeno, por acción enzimática también, el páncreas, por una de sus enzimas, rompe esta proteína vinculante y queda sola la vitamina B12. Y esta vitamina B12, por este factor intrínseco que ha sido producido parietalmente, finalmente se absorbe a nivel ileal. En quienes también no tienen, hacen anemias por esto, en pacientes que se les ha sacado el ilion distal, por tuberculosis, por linfomas, etc., no tienen o tienen muy poca absorción ileal. En pacientes que se les ha sacado el estómago por cáncer, por úlcera, etc., no tienen célula parietal, no tienen factor intrínseco, no tienen cómo absorberlo, tienen que darle ampollas mensuales de vitamina B12, porque si no a la larga te hacen un tipo de anemia, ¿no? Otras vitaminas, las vitaminas, ácidos biliares favorecen la absorción de estas vitaminas, hablando de las liposolubles. Las liposolubles, ¿no? La A, la D, la E, la K. Y las hidrosolubles, la tiamina, riboflavina, ácido ascórbico, niacina, la piridoxina, la B6. Todas, fundamentalmente, las liposolubles a nivel intestino delgado, a nivel de ilion terminal, el ácido ascórbico. La parte de lo que muy frecuentemente se ve en los Andes por el predominio de fibra es la constipación, el estreñimiento. Esto es cambiando de tema, ¿no? La constipación se define como la retención anormal de materias fecales, eliminación de deposiciones aumentadas en la consistencia. Lo definen como menos de 3 deposiciones a la semana, o un pujo excesivo, mayor del 25% del tiempo de defecación. Cuando se produce el reflejo defecatorio, eso es instantáneo, es inmediato. Pero hay casos en los cuales van al baño y durante todo el proceso de defecación están pujando. Cuando es más del 25-30% de pujo, se define como constipación. ¿Y esto a qué se debe? Fundamentalmente, también cuando la evacuación es dura y es difícil. Es muy poco frecuente en pediátricos, en pacientes, casi no hay estreñimiento o constipación en pediátricos,
pero sí en adultos, y mientras el adulto sea mayor, más todavía. Siempre deben haber tres condiciones, ¿no? Siempre debe haber una buena ingesta de lo que es la fibra. Esa fibra de la celulosa que dijimos que no podemos romper, de los enlaces beta 1,6, si bien no lo podemos romper y no es ayuda desde el punto de vista nutricional, sí es una ayuda desde el punto de vista de motilidad, de movimiento intestinal para que no se produzca la constipación. Porque forma el bulto, hace que las deposiciones sean grandes, pastosas y suaves a la hora de defecar. Obviamente debe haber una anatomía adecuada, conservada en todo el tubo digestivo, con sus movimientos y secreciones. La edad es importante. Niños usualmente no están alterados sus procesos defecatorios. Mientras más edad, sí se altera debido a condiciones psicosociales que las personas adquieren a lo largo de su vida. Cuando ingieren medicamentos, todos los analgésicos en general, todos te causan cierto grado de constipación, estreñimiento. Mientras más fuerte sea el analgésico y mejor te pase el dolor, más estreñimientos tendrá el paciente. Entonces, ¿a quiénes usualmente se les pasa el dolor? ¿O quiénes se les indica medicación para el dolor? A pacientes con traumas, todos esos policontusos, traumatizados severos, pacientes paliativos de cáncer, que tienen que calmar el dolor para darle calidad de vida. Estos tipos de pacientes, traumatología, reumatología también, pacientes que tienen dolores articulares, todo este tipo de pacientes que toman ingesta crónica de analgésicos, mientras mejor sea el analgésico, más severo es su estreñimiento. Sufren mucho de estreñimiento, de constipación. Obviamente la dieta, ¿no? Pero contrariamente en ciudades la ingesta diaria es de 15 gramos día, ¿no? Pero ruralmente en la sierra puede llegar a 100 gramos. Estos 100 gramos se va al otro extremo, a que haya abundante fibra. Al haber abundante fibra, hay abundante contenido a nivel colónico. Esto tiende a distender el colon y hacer que los cólicos, que el colon, que normalmente tiene un tamaño, al tener tanta fibra, durante tantos años empieza a crecer y condiciona en personas de altura lo que se llama el dólico megacolon. Colon inmensos, grandes. Son tan grandes que tienen un meso, o sea, una base vascular pequeña, que tienden a doblarse y van a la emergencia porque se han doblado como una perilla, un vólvulo de sigmoides. Es decir, el tubo digestivo se dobla, es tan grande que se dobla. ¿Y por qué se dobla? Porque aún comen esa cantidad de ingesta de fibra, ¿no? Lo que hacen usualmente es que lo recortan nada más. Pero estos pacientes vienen obstruidos de emergencia por esta ingesta elevada. O sea, la idea es ni mucho ni poco, ¿no? En esta parte colónica puede haber, cuando hay estreñimiento, constipación, por la ingesta baja, por todo lo que hemos dicho, puede haber una motilidad disminuida. O sea, no hay movimientos adecuados. Recuerden que el colon tiene movimientos diferentes al intestino delgado y estómago, ¿no? Hay una motilidad disminuida. Al haber una motilidad disminuida, la microflora bacteriana empieza a perder el equilibrio normal y puede haber una microflora más elevada que otra. Esto hace que se alteren algunos niveles de vitamina B12. Recuerda que la vitamina B12 producida por las bacterias, al haber ese desequilibrio puede haber disminución en esta vitamina B12. Puede haber problemas de alteración de la deconjugación de los ácidos biliares. Crean reacciones inflamatorias a nivel de la mucosa del colon, reacciones inmunitarias.
Y esto finalmente lo que causa es que cambia las características de la microflora y puede hacer alteración, producir aire a nivel colónico distinto a lo que normalmente hay. Normalmente en el tubo digestivo hay aire que deglutimos, aire que se produce por la microflora bacteriana, y este aire fundamentalmente es nitrógeno, igual que el medio ambiente, ¿no? Nitrógeno es la mayor cantidad. Tenemos un poco de hidrógeno, un poco de CO2, lo que deglutimos, un poco de metano, un poquito de oxígeno. Todo este aire es aire del tubo digestivo, que normalmente se está expulsando por la peristalsis. Y es lo que forma los flatos, la flatulencia, los gases. Normalmente se produce, dependiendo de la ingesta, un litro de gas diario. Ustedes lo sienten cuando se ponen un estetoscopio o se acercan, pueden sentir el sonido intestinal. A esto se le llama borborismo, el movimiento del aire a través del tubo digestivo. Cómo empieza, cómo se inicia, ¿no? Si comen ciertos alimentos, hay mayor fermentación por estas bacterias y puede producirse ciertas trazas de otros gases. El sulfidrilo, que es ese gas a huevo podrido, lo feo pues del plato, ¿no? Lo desagradable del plato, el sulfidrilo. Pero no está ni siquiera acá, ni se expresa porque es pequeñito. O sea, son trazas muy pequeñas, pero son tan fuertes que uno rápidamente lo siente pues cuando alguien suelta un plato, ¿no? Ahora, todos producen platos, todos. No es que uno sí, uno no. Lo que pasa es que unos lo hacen más manifiesto que otros, ¿no? Pero es lo normal, es la fisiología normal, de acuerdo a la dieta, de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus hábitos. Bien, ahí